amigos y amigas, en este sexto domingo del tiempo ordinario nos presenta una enseñanza fundamental sobre la vida cristiana. Pudiéramos dar el gran título de las bienaventuranzas, de aquellos que confían en el Señor, y la advertencia para aquellos que ponen su seguridad en el mundo. Las lecturas nos invitan a examinar en qué o en quién estamos depositando nuestra confianza, qué camino estamos siguiendo en nuestra vida. La liturgia de este domingo nos presenta una enseñanza fundamental sobre la vida cristiana. La bienaventuranza de quienes confían en el Señor y la advertencia para aquellos que ponen sus seguridades en otras cosas. Las lecturas nos invitan a examinar en qué nosotros nos fundamentamos. En la primera lectura tomada del profeta Jeremías, en el capítulo 17 del 5 al 8, el profeta nos plantea dos caminos: el hombre que confía en sí mismo y en los bienes materiales, y el hombre que confía en el Señor. Los dos caminos. Y comienza haciendo una afirmación bastante dura el profeta, cuando dice: maldito el hombre que pone en la carne su fortaleza, apartando el corazón del Señor. No significa que no podamos confiar en los seres humanos, pero que no apartemos del Señor nuestros corazones. El Señor, el primero, es comparado con un arbusto en el desierto, seco y sin vida. El que pone su confianza en lo material, en lo humano, en la materia. El segundo, el que pone su confianza en Dios, el que tiene fe, con un árbol plantado junto al agua, que da fruto incluso en tiempos difíciles. Es una imagen poderosa. Si nuestra vida se fundamenta en nuestras propias fuerzas o en seguridades humanas, tarde o temprano nos encontraremos vacíos y sin esperanza. Pero si nos apoyamos en Dios, Él nos sustentará, incluso en medio de la adversidad. El Salmo primero refuerza hoy esta idea, ese Salmo número 1, donde señala específicamente los dos caminos. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. La felicidad verdadera no está en la autosuficiencia, en el poder o en la riqueza, sino en una vida arraigada en la palabra de Dios, meditada y vivida cada día. Esfuerzo cotidiano porque esa palabra nos transforme. Y San Pablo, hoy, en la lectura escuchada de la primera carta a los Corintios, continuamos en el capítulo 15, hoy del verso 16 en adelante, nos recuerda la esencia de nuestra fe, algo que ya nos hablaba el domingo pasado, la resurrección de Cristo. Nuestra confianza en Dios no es solo para esta vida terrena, sino para la eternidad, que comienza también ahora, que comenzamos a construirla desde aquí y no solo cuando lleguemos al más allá. Dirá Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Él ha vencido a la muerte y esto nos da una esperanza firme. De esta manera podemos ser peregrinos anclados en la esperanza.
No estamos llamados a vivir solo para el presente, sino con la certeza de que Dios nos ha preparado una vida plena en Él. Y continuamos meditando el texto del Evangelio de Lucas en el capítulo 6, del capítulo del 17 al 26. Jesús proclama la bienaventuranza y los ayes o lamentos. Es interesante que mientras Mateo pone este sermón de la montaña en el capítulo 5 de su evangelio, en el monte, en la parte alta, Lucas lo pone en el capítulo 6 y una vez bajado del monte. Lo que importa no es exactamente el lugar, va a depender el propósito que tenían los evangelistas para ubicar este texto. Sobre todo que fueron escritos muchos años después. Jesús proclama la bienaventuranza que debe ser el norte, la razón de ser, los desafíos de este mensaje de hoy. Felices los pobres, los que lloran, los perseguidos. Toda una dinámica contraria a los 10 mandamientos. Toda una dinámica contraria a lo que hoy el mundo y los medios de comunicación y la economía nos invita a poseer, a dominar, a competir. Y Dios tiene otro norte. Es una actitud interior para que desde ahí se pueda ir a nuestra vida. Pero, ¿cómo puede ser esto una felicidad? ¿Esto va a transformar nuestra existencia? La clave la podemos encontrar en que Jesús no habla de una felicidad mundana. Tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar la mentalidad, sino de la verdadera alegría del reino de Dios. Los pobres del espíritu son aquellos que dependen totalmente de Dios. Recordemos hace un par de domingos, cuando meditamos en el capítulo 4, allá en la sinagoga de Nazaret, cuando él presenta su currículum vitae, cuando él presenta su proyecto de vida, que ha venido porque ha sido llenado por el Espíritu, ha venido a dar la buena noticia a los pobres, a manifestar el año de gracia, a liberar a los cautivos, a dar esperanzas a aquellos que no la tienen. Estos, los que lloran, aquellos que con humildad reconocen su necesidad de Él, los perseguidos, los que viven con coherencia su fe. En cambio, los ayes o lamentos, advertencia a quien se han acomodado en una falsa seguridad, que han puesto su confianza en lo material, como nos decía el profeta Jeremías en la primera lectura, en las riquezas, en la superficialidad del mundo, en lo económico, en su pensión, en su cartera, en su inteligencia, en su belleza, en su juventud. Hermanos, este domingo Jesús nos pregunta, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Estamos arraigados en Dios o en las seguridades pasajeras del mundo? Esta es una invitación a revisar nuestro corazón y a confiar plenamente en Él, sabiendo que solo junto a Dios podemos encontrar la verdadera felicidad. Que el Señor nos dé la gracia de vivir las bienaventuranzas y de ser testigos de su amor en el mundo. Que el Señor nos ayude a trabajar nuestra vida interior para que así ésta nos transforme
y nos haga ciudadanos del reino, con los mismos intereses de Jesús. Que nos ayude el Señor a no poner nuestra confianza absoluta en nada ni en nadie, solo en Jesús el Señor y en la asistencia de su Espíritu. Que el Señor nos ayude a todos a vislumbrar nuestra felicidad, nuestra autorrealización, nuestra existencia plena en Él y en su palabra. Feliz jornada para todos. Bienaventurados, pobres de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que pasan hambre, los que